Traducción al español: 50 Cent. Acaba de llamar a Rick Ross arruinado, y como puedes imaginar, Ross no estaba dispuesto a dejar que eso pasara. Lo que comenzó como una broma sobre dinero se ha convertido rápidamente en otro intercambio acalorado entre dos de los mayores rivales del hip hop, y ahora ambos bandos están contraatacando. Déjame desglosarlo. Rick Ross reavivó su enemistad de años con 50 Cent. Durante una entrevista reciente con Patrick Bet-David en el podcast de PBD, donde Bet-David cuestionó si Ross y 50 habían resuelto sus diferencias o seguían sin hablarse, Ross fue claro: nunca hemos sido amigos. Eso estableció el tono, sin amabilidades. No, es solo rivalidad de rap, solo fría, directa y completamente cargada. Ross estaba en el podcast con el comentarista conservador Patrick Bet-David e intercambiaron palabras sobre la riqueza de 50 Cent. Bet-David argumentó que 50 había construido un imperio bastante importante y vale cientos de millones de dólares. Ross no lo creía. Y luego vino la línea de la que Internet no podía dejar de hablar. Dejaré que 50 lave el fondo de mi yate, bromeó. No me gusta ver nada verde en el fondo. Puede conseguir los gafas, la boquilla, las aletas en los pies y podría agitarse como una aleta. También afirmó que 50 Cent no posee partes clave de su catálogo de música y éxito televisivo. Solo reflexiona sobre eso un segundo. Ross no solo dijo que 50 estaba arruinado. Básicamente dijo que 50 debería estar agradecido por la oportunidad de trabajo, limpiando su yate como un trabajador contratado. Recibiría un pago como si fuera Power. Ross afirmó que no posee Power. No posee nada de eso. Su álbum que vendió 10 millones. No posee Get Rich or Die Trying. Por eso nunca lo promociona. No gana nada. Ahora, aquí es donde se puso genuinamente picante, porque Ross no solo estaba hablando basura. Estaba haciendo un argumento financiero. Estaba diciendo que el imperio de 50, del que todos hablan, en realidad no es de 50. Durante la entrevista, cuando Bet-David señaló el patrimonio neto reportado de 50 de 100 millones, Ross dijo que los datos podrían ser de la época antes de que 50 se declarara en bancarrota. En otra parte del podcast, Ross también afirmó que 50 vive en un apartamento de 2 habitaciones. Un apartamento de 2 habitaciones. El hombre que escribió sobre mansiones, Lamborghinis y millones de vitamin water, viviendo en un apartamento de 2 habitaciones. Esa es la afirmación que Ross puso sobre la mesa. Frente a millones de personas viendo ese podcast, Ross interrumpió y comentó: solo lo usan. Pondrán su nombre ahí. Le dan 10K y eso es todo. No poseen nada de eso. Internet no esperó a que 50 respondiera. Las personas ya estaban eligiendo bandos antes de que el episodio terminara de cargarse. Un comentarista dijo: me gusta 50 y Renzel, pero insinuar que 50 está arruinado es locura. Sé que la final Lap Tour tiene a 50 bien. Mientras otro contraatacó: 50 gana dinero estrictamente solo del universo Power, y eso es solo una cosa. Pero DJ Akademiks no estaba dejando que esto sucediera tranquilamente. Akademiks reaccionó a Ross burlándose de 50 y llamándolo arruinado en el podcast de PBD, difundiendo el momento a una audiencia aún más amplia. Ahora no era solo un clip de podcast, era un momento cultural. Y luego 50 lo vio. 50 respondió cuestionando a Ross sobre su hogar en Fayetteville, Georgia, la propiedad extensa que Ross llama la Tierra Prometida. Pero antes de llegar a la represalia completa de 50, necesitamos entender cómo dos de los nombres más grandes del rap terminaron aquí, intercambiando insultos financieros frente a todo Internet como si estuvieran en una discusión de sala de juntas, no en un estudio de grabación. Porque este conflicto no comenzó en un podcast. Comenzó en una ceremonia de premios y ha estado ardiendo desde entonces. La enemistad supuestamente comenzó en los premios de hip hop de BET de 2008, donde Ross sintió que fue desairado por la actitud de 50 hacia él. 50, sin embargo, afirmó que no recordaba ninguna interacción con Ross en el evento. Ese es el fundamento de todo esto. Una mirada, ni siquiera una palabra, una mirada. Y dependiendo de a quién le preguntes, o Ross fue irrespetado frente a una sala llena de personas, o 50 genuinamente no sabía quién era. Ambas posibilidades son vergonzosas para Ross de maneras completamente diferentes. En 2008, Ross y 50 estaban ambos en los premios BET, donde Ross dijo que 50 le lanzó una mirada despectiva. Ross comenzó oficialmente su enemistad cuando lanzó Mafia Music en 2009, donde insultó a 50 y mencionó a la madre de su hijo. Esa canción fue una granada. No mencionas a la mamá de un hombre en una canción y esperas que la deje pasar. 50 no lo hizo. Lanzaron sencillos como Mafia Music y Officer Ricky, Go Ahead, Try Me como respuesta y se atacaron mutuamente en diferentes entrevistas durante los años. Officer Ricky fue la opción nuclear de 50. No era solo una canción de insulto, era una excavación. 50 fue cavando a través del pasado de Ross y sacó algo de lo que Ross nunca había hablado públicamente. El hecho de que antes de la carrera de rap, antes del grupo de música Maybach,
Antes de los jets privados y los Rolls Royces, William Leonard Roberts II trabajaba como oficial correccional en Florida. Esa revelación aterrizó diferente a un insulto típico. No era sobre barras o flow o quién tenía el mejor álbum. Era sobre identidad. Ross había construido toda su marca en ser el jefe, la persona que personifica al narcotraficante intocable de Miami. Y 50 esencialmente levantó un espejo y dijo: eras un guardia penitenciario. Llevabas uniforme. Seguías órdenes. La enemistad entre 50 Cent y Rick Ross ha estado hirviendo durante décadas, derramándose en batallas legales, acusaciones escandalosas y problemas financieros. A finales de los años 2000, la tensión entre ambos artistas se hizo imposible de ignorar. Las discusiones, el trolling en línea y los ataques personales se hicieron comunes entre los dos campos. A diferencia de muchas peleas de rap que desaparecen después de unos meses, esta continuó creciendo con el tiempo. Y la razón por la que creció es porque ambos hombres se negaron a dejar que el otro respirara. Cada vez que uno de ellos se ponía cómodo, el otro pinchaba. Cada vez que uno de ellos se quedaba callado, Internet comenzaba a preguntar cuándo vendría el siguiente golpe. Parte de la razón por la que la rivalidad sigue siendo relevante es porque ambos raperos construyeron personalidades más grandes que la vida fuera de la música. 50 Cent se hizo conocido por sus empresas en televisión, licor y entretenimiento. Ross, por su parte, creó su propia imagen impulsada por el lujo construida alrededor de riqueza, autos y bienes raíces. Entonces, cuando el dinero entra en la conversación, como siempre lo hace eventualmente en este conflicto, golpea el núcleo de lo que ambos hombres están tratando de probar, que son los jefes, que su imperio es el real, que el otro tipo es puro humo sin fuego, y el sistema legal les dio a ambos munición para usar el uno contra el otro. Después de ser multado con 7 millones por lanzar una cinta de sexo de la exnovia del compañero rapero Rick Ross, 50 Cent se declaró en bancarrota en julio de 2015, diciéndole al tribunal que carecía acutamente de capital y no podía permitirse pagar los 30 millones que debía a sus acreedores. Ahora, aquí es donde la historia se complica. Porque esa multa de 7 millones, la que contribuyó a la bancarrota de 50, estaba directamente vinculada a Rick Ross. Específicamente, estaba vinculada a una mujer llamada Lastonia Leveston, quien era la madre del hijo de Ross. Un jurado le otorgó a Lastonia 5 millones en su demanda contra 50 por la divulgación no autorizada de su cinta de sexo. Este revés financiero contribuyó a que 50 se declarara en bancarrota más tarde ese año, y Ross nunca lo dejó olvidarlo. Conforme la conversación continuó, en su entrevista más reciente, Ross volvió a llamar la atención sobre 50 Cent, trayendo a colación los problemas financieros pasados del rapero. Ross cuestionó los números a menudo asociados con el patrimonio neto de 50 y sugirió que las personas ignoren partes clave de la historia. No, eso fue antes de la bancarrota y todo eso. Vamos, hablemos de este abuso y la bancarrota, dijo Ross de manera clara. Ese comentario añadió otra capa a la entrevista, porque el dinero siempre ha sido uno de los puntos más importantes en este conflicto. Luego estuvo la demanda de 2015 que fue en la otra dirección. El conflicto se intensificó después de que 50 Cent presentara una demanda buscando 2 millones, acusando a Ross de rapear sobre la canción de éxito de 50 en Club en una mixtape en 2015. Demanda tras demanda, contranarrativa, solicitud de bancarrota, contraclaim. Estos dos no solo estaban peleando en canciones, estaban peleando en presentaciones judiciales y divulgaciones financieras. Y aquí es donde se pone genuinamente salvaje, porque la demanda le dio al equipo legal de Ross acceso a los registros financieros de 50 durante el proceso de descubrimiento. En un clip de Thoughts in a Collie, el jefe de MMG revisitó la disputa y miró hacia atrás su enfrentamiento legal bien documentado con 50, reflexionando sobre el caso. Ross afirmó que revisar los registros financieros de 50 durante el descubrimiento lo sorprendió e incluso le causó empatía, alegando que 50 estaba en una posición mucho menos segura de lo esperado, en un momento describiéndolo como luchando financieramente y viviendo modestamente en ese momento. Entonces Ross no solo leyó esos documentos, los guardó, los archivó en algún lugar de su mente. Y luego, años después, cuando está sentado frente a Patrick Bet-David en un podcast con millones de espectadores, los utilizó porque su argumento en el podcast de PBD no era solo basura. Estaba haciendo un caso, uno que dice se basa en documentos financieros reales que ha leído personalmente. 50 Cent fue incluso ordenado volver a la corte de bancarrota después de publicar numerosas imágenes de sí mismo, presumiendo burlonamente cantidades lujosas de efectivo en sus cuentas de redes sociales. Ese detalle te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo opera 50. Estaba en procedimientos de bancarrota y estaba en Instagram sosteniendo fajos de efectivo abiertos como una baraja de cartas. El juez no estaba amused. Internet absolutamente lo estaba. De acuerdo con Celebrity Net Worth, 50 Cent tiene un patrimonio neto estimado de 100 millones. Por otro lado, Rick Ross tiene un patrimonio neto estimado de 180 millones. Esos números son el centro de gravedad de toda esta guerra. Porque si los números son correctos,
Ross está ganando en papel al menos, pero 50 te diría que esos números no cuentan lo que realmente controla, lo que ha construido y hacia dónde va después. 50 no se quedó callado por mucho tiempo. Nunca lo hace. En un episodio reciente del podcast $1 Million Worth of Game, 50 habló extensamente sobre Rick Ross, afirmando que el estilo de vida que Ross muestra en redes sociales es solo una presentación. Presentación. Esa palabra es una daga dirigida directamente a todo lo que Ross representa, porque la marca completa de Ross es la realidad de la riqueza, la propiedad, los autos, los botes, los jets. Si es solo una presentación, entonces nada de eso es real, y eso es exactamente lo que 50 estaba diciendo. 50 también habló sobre Ross no poder mantener su mansión de Georgia, la tierra prometida debido a fondos insuficientes. Zen dijo, ¿ves ese gran elefante blanco? Esa propiedad en la que vive. Cuesta más que los clubes nocturnos. Está en los clubes nocturnos. Sabemos que te dan. Puede quedarse hasta que sea un ocupante aferrándose a la pata de la silla que se mueve. Pero eso es lo que es. Es solo parte de una presentación. Un ocupante aferrado a la pata de una silla en movimiento. 50 tiene un don para hacer que un insulto caiga como una línea de película. Y la imagen que pintó de Ross, desesperadamente aferrándose a una propiedad que realmente no puede permitirse, fue diseñada para golpear a Ross exactamente donde duele más. Porque la tierra prometida no es solo una casa, es la pieza visual central de toda la marca de Ross. Es donde organiza sus espectáculos de autos. Es donde filma su contenido de estilo de vida. Es su identidad en pies cuadrados. Ross también burlonamente le ofreció al rapero del Lean Dog Club la oportunidad de grabar sus producciones de TV en su patio trasero. Entonces, ambos hombres estaban esencialmente haciendo lo mismo, ofreciéndole al otro un trabajo. Ross dijo que 50 podría lavar su yate. 50 insinuó que Ross eventualmente necesitaría alquilar su propiedad solo para mantener las luces encendidas. Ross luego cambió el enfoque de los agravios profesionales a la vida personal de 50. Mencionando específicamente al joven hijo del rapero, Sire. A través de una publicación cuidadosamente elaborada en Instagram, Ross sugirió que el niño podría requerir apoyo psicológico debido a tensiones familiares continuas. Su comentario incluyó una oferta de comprar un perro pequeño para el niño, enmarcándolo como una intervención terapéutica. Ese fue el momento en que la temperatura subió más allá de lo que la mayoría de las personas se sentían cómodas. Los fans, críticos y comentaristas todos comenzaron a decir lo mismo. Traer a un niño cruza la línea. Incluso las personas que estaban disfrutando el teatro del conflicto de rap como entretenimiento comenzaron a retractarse. Rick Ross y Benzino lanzaron una ofensiva coordinada contra Curtis 50 Cent Jackson, intensificando su enemistad con insultos personales y golpes familiares en intercambios acalorados en redes sociales. La participación de Benzino añadió otra capa. Ahora, no era solo una enemistad de dos personas. Estaba comenzando a parecer una coalición, y 50, para sorpresa de nadie, se lanzó completamente al caos. Ross también cuestionó la lealtad de 50 a Dr. Dre después de que 50 fue visto de fiesta con Drake en medio de su conflicto con Kendrick Lamar. Pensé que Dr. Dre te hizo. Pensé que Dr. Dre era el elegido. Pensé que eras leal a Dr. Dre, preguntó. Agregó, ¿significa que fuiste con el canadiense sobre Dr. Dre, quien dijiste que cambió tu vida? ¿Pero te callaste cuando el canadiense tomó la L? Te quedaste totalmente callado. Ese es un movimiento quirúrgico de Ross. No solo estaba viniendo después de la billetera de 50, estaba viniendo después de la credibilidad de 50. La idea de que 50 traicionó al hombre que lo construyó, Dr. Dre, para estar del lado de Drake durante la pelea de Kendrick y luego se quedó en silencio una vez que Drake perdió. Es una narrativa que es difícil de sacudir y es el tipo de cosa que se queda en la cultura del hip hop, donde la lealtad es moneda. 50 también se burló de Ross después de que concurrentes supuestamente atacaran a Ross durante su concierto en el Festival de Música Ignite en Vancouver, el 30 de junio de 2024. De acuerdo con TMC, la pelea ocurrió cuando Ross se bajó del escenario y se metió en una discusión con algunos hombres sobre él, terminando su set con Not Like Us de Kendrick Lamar. 50 se presentó en Canadá durante su fin de semana de cumpleaños, el 7 de julio de 2024. Y durante el concierto, hizo puyazos a Ross, quien recientemente se había involucrado en una interacción física en un espectáculo en Vancouver. Supuestamente preguntó a la multitud si podían identificar al hombre que intentó golpear a Ross, convirtiendo todo el incidente en entretenimiento en vivo. En este punto, el marcador tenía demasiadas entradas para contar. Pero la pelea no había terminado. Aquí está lo importante de este conflicto completo que es más profundo que los chistes y las publicaciones de Instagram. Ambos hombres están haciendo un argumento muy específico sobre el otro, y ambos argumentos se reducen a una pregunta. ¿Quién realmente posee su éxito? Ambos raperos regularmente se presentan como poderosos empresarios en el hip hop.
entonces cualquier desafío a esa imagen se vuelve personal muy rápidamente. El argumento central de Ross es que 50 no posee sus activos más valiosos. Ross volvió a una crítica recurrente que ha hecho durante años, que 50 Cent supuestamente no posee partes clave de su catálogo de música y televisión. Específicamente hizo referencia a Get Rich or Die Trying y la franquicia de televisión de éxito Power, afirmando que 50 Cent carece de propiedad de ambas propiedades. Ahora, si eso es verdad, si 50 genuinamente no posee ninguno de los dos, eso cambia las matemáticas dramáticamente porque Get Rich or Die Trying es uno de los álbumes de rap más vendidos de todos los tiempos. Y la franquicia Power ha generado múltiples series, se ha ejecutado durante años y ha generado cientos de millones en ingresos. Si no estás sacando un corte de propiedad significativo de ninguno de los dos, estás trabajando para el imperio de otra persona, no construyendo el tuyo. Ross desestimó la probabilidad de reconciliación, diciendo qué tipo de historia que él no podía vestir. Eso es todo lo que solía decirle. Oye, no puedes vestirte, no estás obteniendo dinero real. No posees tus masters. El punto de los masters es el más fuerte en la sala en este momento, porque la conversación completa de la industria musical se ha desplazado hacia la propiedad. La batalla de Taylor Swift sobre su catálogo lo hizo un punto de conversación convencional. Jay-Z construyó un imperio en parte, hablando sobre poseer masters antes de que fuera de moda. Y ahora, en medio de este conflicto, Ross está usando el lenguaje de la propiedad para hacer que 50 se vea como un empleado. 50 respondió a los trabajos más recientes de Ross, donde Ross dijo que 50 no es ese tipo ya. Cuando se le preguntó si una posible colaboración podría estar en las cartas, no es ese tipo ya. Esa es la más afilada que Ross ha sido en años. Porque no se trata solo de dinero, se trata de relevancia. Se trata de si 50 aún tiene el peso cultural que alguna vez tuvo. Y en una era donde 50 está produciendo programas de TV, haciendo giras de despedida y haciendo acuerdos, Ross esencialmente está diciendo que nada de eso equivale a un asiento en la mesa. Incluso ahora, los fans continúan debatiendo quién realmente construyó el imperio más fuerte fuera de la música. Algunos señalan el éxito de 50 Cent en televisión y entretenimiento. Otros creen que Ross ha creado una de las marcas de lujo y estilos de vida de negocios más exitosos del rap. Y es ahí donde vive este conflicto. No en una respuesta definitiva. No en una canción de insulto final que resuelva la puntuación. Vive en el área gris entre lo que se conoce públicamente y lo que realmente está en los contratos. Ross dice que 50 no posee sus masters o sus programas de TV. 50 dice que Ross está realizando un estilo de vida que no puede sostener. Ross afirmó que revisar los registros financieros de 50 lo sorprendió e incluso le causó empatía, alegando que 50 estaba en una posición mucho menos segura de lo esperado. Los expertos estiman que el patrimonio neto de Ross podría ser más de 1.075 millones con fuentes de ingresos consistentes de música, negocios y patrocinios. Mientras tanto, 50 Cent tiene un patrimonio neto estimado de 100 millones según Celebrity Net Worth. Pero los números de los sitios de patrimonio neto de celebridades son notoriamente difíciles de verificar. A menudo miran hacia atrás, no cuentan la deuda y rara vez reflejan la estructura real de la propiedad, que es exactamente por qué ambos hombres pueden señalar esos números y decir lo que quieran sobre ellos. Rick Ross cree que ganó esta guerra, dándole a 50 Cent su mayor derrota. Curtis Jackson, por su parte, disiente completamente. Pocos conflictos en el hip hop han durado tanto como la pelea entre 50 y Ross. La saga ha estado desarrollándose durante más de una década y no muestra signos de enfriarse. Y tal vez esa sea la respuesta real a la pregunta enterrada bajo todo esto. Tal vez ninguno de los dos hombres está ganando de la manera que creen que lo está. Ross consigue vivir en una propiedad georgiana de 150 habitaciones y flexionar en podcasts. 50 consigue producir algo de la televisión más vista en el entretenimiento americano negro y agotar giras de despedida. El argumento sobre quién está más arruinado o es más rico es casi irrelevante en este nivel. Lo que lo impulsa es algo mucho más antiguo, mucho más personal y mucho más difícil de resolver con un estado de cuenta bancario. Durante años, estos dos raperos poderosos han ido y venido en una enemistad que parece no tener fin. La tensión entre ellos comenzó con una mirada en un espectáculo de premios BET, y todo desde entonces ha sido solo dos hombres negándose a dar al otro la satisfacción de tener razón. La broma del yate, la afirmación del apartamento de 2 habitaciones, el no gana nada soundbite. Su danza continúa con Ross aún sonriendo cuando ve a 50 Cent. Ross reconoce la capacidad del rapero para mantener la cabeza en alto a pesar de reveses, bancarrotas y relaciones tensas. Esa línea de Ross, casi admirativamente, es la cosa más honesta que cualquiera de ellos ha dicho sobre el otro en 15 años. Porque debajo de todo, las demandas, las canciones de insultos, las sesiones de trolling de Instagram, las apariciones en podcasts, hay un reconocimiento a regañadientes entre dos hombres que se construyeron de la nada y se negaron a detenerse. El conflicto continúa,
Y conociendo a estos dos, el próximo capítulo probablemente ya está siendo escrito. La enemistad de Rick Ross y 50 Cent, una cronología completa. Rick Ross llama la atención sobre 50 Cent con la broma del yate salvaje. Rick Ross bromeando le ofrece a 50 Cent la oportunidad de limpiar su yate. Rick Ross versus patrimonio neto de 50 Cent comparado mientras Ross reavienta el conflicto. Burlándose de estimaciones de fortuna de Cent, dice que puede lavar el fondo del yate. Rick Ross hace una oferta a 50 Cent para limpiar su yate. Los comentarios de 50 Cent sobre las finanzas de la propiedad de Rick Ross provocan represalias. Rick Ross escala la guerra contra el imperio de 50 Cent. No está ganando dinero. Rick Ross llama a 50 Cent arruinado. ¿Qué dijo 50 Cent sobre el estilo de vida de Rick Ross? La última pelea 2 explorada. Ross responde comentarios. ¿50 Cent realmente está llegando a su último 50%? C2% un 2 Harvard Journal, 50 Cent era en pelea de Night con Rick Ross después de que el rapero dice que Fif ha perdido su valor. Rick Ross le dice a 50 Cent que puede lavar el fondo de su yate. 50 Cent se burla de la alteración de Vancouver de Rick Ross en el concierto de Canadá. ¿Quién dijo que Canadá es suave? 50 se mofa la alteración de Vancouver de Rick Ross en el concierto de Canadá. Patrimonio neto de Rick Ross 2024. 50 Cent versus Rick Ross. ¿Quién tiene un patrimonio neto más grande? 2024. Fortune explorado cuando los raperos lo pelean en la guerra de redes sociales. 50 Cent y Rick Ross. La saga de enemistad sin fin. Rick Ross revisa la demanda de 50 Cent, afirma que sintió pena después de ver sus finanzas. Rick Ross aborda problemas del Biggest Boss y reflexiona sobre su demanda con 50 Cent. GRM Daily reacciona, mientras Rick Ross ofrece una tregua a 50 Cent. Rick Ross se desata contra 50 Cent. Drake y las mayores peleas del hip hop.